Hello, hello, soy Sabrina y te doy la bienvenida a la segunda clase de El Camino hacia la Fluidez en Inglés. Durante toda esta semana estoy publicando una serie de videos que te van a enseñar a estudiar inglés, a estudiar y aprender inglés de una forma simple y eficiente. En el video pasado hablamos sobre cómo no aprender inglés, es decir, todas las cosas que a veces hacemos como estudiar gramática, memorizar listas de palabras sueltas, entre otras cosas que no dan ningún resultado. Entonces, si todavía no viste nuestro primer video, volvé y dale una mirada, porque lo que enseñé en ese video es esencial para que puedas entender lo que te voy a enseñar hoy. Hoy vas a aprender exactamente lo que tenés que hacer para aprender inglés. Te voy a enseñar las 5 fases hasta la fluidez en inglés y técnicas muy simples y efectivas que si las pones en práctica van a dar muchos resultados a tus estudios. Pero antes de empezar, solo quería agradecer a los decenas de comentarios que recibimos en el primer video, the dozens of comments, en el primer video de El Camino hacia la Fluidez en Inglés. El video ya tiene miles de vistas. Lo más emocionante no es solo la cantidad de comentarios y visualizaciones que tiene el video, sino es ver el nacimiento de esta inmensa comunidad de personas interesadas en aprender inglés de una manera simple y sobre todo eficiente. Es decir, una manera que realmente da resultados y eso, claro, me da mucha motivación para continuar mi trabajo de enseñarle inglés a ustedes. Entonces, without further ado, sin hablar mucho más de otras cosas, empecemos y hablemos de cómo se aprende inglés. Todo aprendizaje de un idioma se divide en 3 elementos esenciales. Elemento número 1, vocabulario. Elemento número 2, listening. Y elemento número 3, reading. Y a partir de estos 3 elementos desarrollamos nuestra metodología. Una metodología enfocada en primero que entiendas el idioma y luego lo hables. Junto con eso, lo dividimos en 5 fases progresivas hasta que llegues a la fluidez en inglés. Pero, ¿por qué 5 fases? Cada fase de aprendizaje tiene un enfoque claro y específico. También cada etapa construye la base necesaria para la siguiente. Y también cada una de las fases añade técnicas de aprendizaje que son eficaces en diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a empezar hablando de la fase número 1 que se llama raíz. El objetivo de esta fase es desarrollar una base sólida para tu inglés. ¿Qué vas a aprender en la fase 1? Vas a aprender la técnica de estudio de textos con audios y también vas a aprender la mejor manera o forma de adquirir vocabulario. Lo primero de lo que vamos a hablar es sobre la técnica de estudios de textos con audios. Pero antes de meternos de lleno en la técnica, necesito hablarles sobre 2 enfoques diferentes que tenemos en el estudio de inglés. ¿Qué es un enfoque? Es una forma de encarar el estudio. ¿Ok? Tenemos el enfoque top-down y el enfoque bottom-up. Si hasta ahora no estabas prestando atención, te recomiendo que empieces a hacerlo. Hello. Es momento de concentrarte. ¿Ok? Concentrarte. Bueno, el enfoque bottom-up. Vamos a hablar de ese primero. Voy a empezar explicando este enfoque bottom-up. Este es el enfoque que se ve en los cursos de inglés tradicionales. ¿Y cómo funciona? Muy simple. Si alguna vez hiciste un curso tradicional, seguro que te vas a acordar de esto. Empezás estudiando palabras y reglas. Entonces, cuando empezás el cursito de inglés, aprendés varias palabras sueltas y un montón de reglas gramaticales. Te dicen, bueno, acá tenés que usar este pronombre con este verbo auxiliar y después ese verbo y otro verbo más. O sea, empezás de abajo hacia arriba. Por eso se llama bottom, abajo, up, arriba. Primero aprendes las palabras y las reglas y después de eso las usás para formar frases. Una vez que formas las frases, recién ahí empezás a hablar o escribir. Eso es lo tradicional.
¿Cuál es el problema con este enfoque? El problema es que es un enfoque complicado y no eficiente. Por ejemplo, con esta frase seguramente el 95% de ustedes ya las conoce. Por ejemplo, esta frase, "The book is on the table". Esta frase significa el libro está sobre la mesa. Si aprendes esta frase con el enfoque bottom up, no aprendes la frase entera. Aprendes las palabras y las reglas por separado para después armar la frase. Por ejemplo, en el abordaje bottom up, aprenderías que the es un artículo que significa el, los, la, las, dependiendo del contexto. Book significa libro y is es la conjugación del verbo to be en la tercera persona del singular, porque en realidad es el verbo to be, pero cuando lo conjugas en la tercera persona del singular se convierte en is. Y ahora probablemente ya no entendiste nada porque se complicó todo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con este enfoque? El problema es que complica lo que debería ser simple. ¿Okay? Ahora la alternativa es el enfoque top-down, que significa de arriba hacia abajo. En lugar de empezar con palabras y reglas, empezás estudiando textos en inglés. Un texto puede ser cualquier cosa como un diálogo de una serie, una conversación, una historia pequeña, un parágrafo de una historia. Con este enfoque, primero estudias el texto, después las frases y finalmente las palabras. Volvamos a la frase "The book is on the table", con el enfoque top-down. Con el enfoque top-down aprenderías la frase completa de una vez. The book significa el libro. Is significa está. On the table significa sobre la mesa. Pero ¿por qué se dice on the table? No importa. Lo importante es que entiendas el significado. Acá te estoy mostrando cómo puedes encajar tu enfoque, ¿ok? Enfócate en el significado. Aprendes la estructura, la frase completa. De esta manera aprendes la frase en solo 30 segundos en lugar de pasar 5 minutos con reglas gramaticales. Entonces vas a estar aprendiendo como 5 veces más rápido. Y después de que lo hayas aprendido, no importa en qué país estás, si alguien dice esa frase la vas a entender. Y si necesitas decirla, la vas a poder decir. Y nunca la vas a decir mal porque estás usando el enfoque top-down. Entonces, el enfoque top-down es simple y eficiente, va por ahí. En lugar de complicar el aprendizaje con reglas gramaticales, aprendes las frases y palabras en contexto, lo que hace que sea mucho más fácil de entender y usar el idioma. Esta es la base de nuestra técnica de estudio de textos con audios y vamos a explorarla en la práctica. Ahora vamos a ver cómo funciona esta técnica, cómo puedes aplicarla para aprender inglés de manera simple y sin complicaciones. ¿Estás emocionado? Dame un sí, I am excited. Y es justamente acá donde entra la técnica de estudio de textos con audios. Una técnica súper eficiente y fácil de usar que te voy a enseñar ahora, que va a hacer que tengas contacto diario con el inglés, dedicando 30 a 60 minutos por día. Esta técnica va a dar un salto enorme en tu aprendizaje, claro, siempre y cuando la pongas en práctica de la manera correcta y con constancia. ¿Consistencia? Consistency. Con regularidad. Bueno, ¿cómo funciona esta técnica? Funciona de la siguiente manera, ¿ok? Vas a empezar estudiando pequeños textos en inglés. Nada de gramática, nada de listas de palabras sueltas, nada de eso. Vas a trabajar con textos en inglés que vienen acompañados con una traducción y un archivo del audio, preferentemente o preferiblemente narrado por un hablante nativo de inglés. Lo que vas a hacer es muy simple y se divide en 3 pasos. Número 1, vas a estudiar el texto.
Este paso es mucho más fácil de lo que parece. Lo que tenés que aprender es el significado del texto, no la gramática. No te interesa saber dónde está el verbo to be, si la frase está en pretérito perfecto, past perfect, present perfect o imperfecto. Nada de eso. Tu objetivo es agarrar un texto que no entendés, estudiarlo y entenderlo. Es muy sencillo. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que te muestro esta frase, por ejemplo, I was beginning to study. Y te doy la traducción. Yo estaba comenzando a estudiar. ¿Necesitas alguna explicación adicional o podés simplemente mirar ambas frases y entender que, I significa yo, was significa estaba, beginning significa comenzando, to significa a, study significa estudiar. Estoy segura de que podés hacerlo. Y acá es cuando algunos estudiantes preguntan, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quiero saber la gramática. Y acá te digo, los porqués y la gramática no importan. Cuando eras chico jamás le preguntaste a tu mamá por qué se decía algo de tal forma. Simplemente lo escuchabas, entendías y empezabas a repetirlo. Con el inglés y con aprender cualquier idioma es lo mismo. El objetivo es entender las frases y el texto. ¿Qué significa en general lo que estás leyendo? No la gramática ni los porqués. Cuando cambias el enfoque de entender la gramática a enfocarte en el significado de lo que lees y escuchas, cuando haces ese cambio, que para algunos va a ser difícil cambiar ese chip, porque tal vez todas las veces que estudiaste inglés fue siempre con el enfoque de la gramática primero, pero cuando cambias ese enfoque, ahí es cuando realmente empezás a aprender inglés. Claro, algunas partes del texto no las vas a entender solo con la traducción. Ahí es donde puedes usar un diccionario o algún material que tenga explicaciones. O incluso un profesor que te pueda aclarar esas partes más complicadas. Pero el objetivo siempre es el mismo. Entender el significado del texto. Una vez que terminas esta etapa, vas a tener un texto que es parcialmente comprensible. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un texto que, si lo lees sin diccionario ni otro material, vas a entender alrededor de un 80% o más. Y este es el texto que vas a usar para crear tu contacto regular y diario con el inglés. ¿Ok? Vamos al paso número 2. Estamos aprendiendo un montón acá. Vamos. Paso número 2. Vas a leer y escuchar al mismo tiempo. Este paso es súper simple. Tenés que leer y escuchar el texto y el audio a la misma vez. Y esto quiero que lo hagas 5 a 10 veces. Entonces digamos que tenés un parágrafo, tal vez es 1 minuto el audio, y vas a escuchar el audio mientras tratás de seguir el texto completamente en inglés. Esto te va a ayudar a reforzar la comprensión y mejorar tu pronunciación. Y el paso número 3, vas a solo escuchar el audio. El último paso es solo escuchar el audio. Y lo vas a hacer esto entre 5 a 10 veces. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo mientras haces otras cosas. La mejor manera de hacerlo es usar tu celular. Pones el archivo en tu teléfono y lo escuchas mientras vas a la panadería, lavas los platos, manejas al trabajo, estás en el colectivo o en el gimnasio, vas a caminar. La clave es que para esto no necesitas buscar tiempo extra para estudiar inglés. Vas a usar el tiempo que ya dedicas a otras actividades y simplemente agregas el inglés. Esto te va a sumar entre 15 minutos a 30 minutos de contacto diario con el inglés. Y bueno, al principio, incluso después de estudiar el texto, vas a entender tal vez, un 10, 20%. Bueno, sí sé, 10 o 20%. Pero si lo haces todos los días, cada día vas a entender un poco más. Ese 20% va a terminar siendo 25, después 30, 35.
hasta que un día llegues a entender un 80%. Es importante entender que nunca vas a comprender el 100% de todo lo que estudies en inglés. Y si te obsesionas con entender todo, te vas a frustrar. Entonces no lo hagas. Nadie, ni siquiera los nativos, entiende todo el 100% todo el tiempo. Es normal y tenés que acostumbrarte para poder seguir adelante y ver resultados. Cuando llegas a entender el 80% de un texto, vas a poder empezar con otro y después otro, y así vas a hacer sucesivamente. Lo mejor de todo es que cada texto va a ser más fácil que el anterior, porque vas a saber cada vez más y más palabras y tu oído va a estar cada vez más entrenado. Bueno, ahora que ya entendemos estudios de textos con audios, pasemos a la segunda técnica que vas a aprender en la fase número 1. ¿Qué vas a aprender en la fase número 1? Vamos a repasar. Vas a aprender la técnica de estudio de textos con audios y vas a aprender la mejor forma de adquirir vocabulario. Ahora vamos a enfocarnos en eso. La mejor técnica para adquirir vocabulario es mediante la técnica de repetición espaciada. ¿Qué es la repetición espaciada? La repetición espaciada es una técnica de aprendizaje enfocada en memorizar información, pasando esa información de tu memoria a corto plazo a tu memoria a largo plazo. ¿Y qué es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo? La memoria a corto plazo es esa parte de tu mente que retiene información por solo un tiempo breve. Por ejemplo, cuando comenzás a estudiar alemán y aprendes una palabra hoy, pero después de 3 días ya no la acordás. O con inglés, no sé si te identificás, probablemente. ¿Y por qué es esto? Porque esa información ingresó a tu memoria de corto plazo y tu cerebro de manera natural la descartó después de un tiempo. En cambio, la memoria a largo plazo es donde guardamos información durante largos periodos, como años o incluso décadas. Por ejemplo, esto sería la fecha de tu cumpleaños, una información que nunca olvidas porque se almacenó en tu memoria a largo plazo. Todos tenemos memoria a corto plazo y a largo plazo, y el objetivo de la repetición espaciada es transferir la información de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. ¿Y cómo funciona la repetición espaciada? La repetición espaciada funciona de la siguiente forma. Estudias una información que deseas aprender o memorizar y revisas esa información de vez en cuando con base a un concepto llamado la curva del olvido. Esto acá es la curva del olvido. Sé que parece complicado, pero déjame explicártelo con esta foto. Funciona más o menos así. Mira acá donde está escrito primer aprendizaje. Esto significa la primera vez que aprendes algo. Entonces, ¿qué pasa? Aprendiste una frase en inglés, francés o cualquier información que querías memorizar y el tiempo comienza a pasar. Observa esta línea azul acá. Esto representa tu memoria que poco a poco va olvidando la información. Al principio en este punto recordás el 100% de la información. Entonces, justo después de aprender algo por primera vez, recordás todo. Pero a medida que pasan los días, empezás a olvidar poco a poco y la curva va descendiendo, lo que indica que tu memoria está perdiendo esa información. Si el tiempo sigue pasando, llegas a un punto donde lo olvidas por completo y esa es la curva del olvido. ¿Y por qué sucede esto? Supongamos que revisas una información. Acá en este punto aprendiste algo y empezaste a olvidarlo. Cuando revisás, la curva se sube de nuevo cuando revisás esa información y recordás el 100%. Con el paso de los días volvés a olvidar, pero esta vez un poco más lentamente. Ahora, si revisás de nuevo después de algunos días, la curva de olvido se vuelve a subir y recordás todo de nuevo. Con cada revisión, la curva de olvido disminuye. Al principio lo olvidas rápido, pero conforme revisás o mientras cuanto revisás, el olvido ocurre más lentamente. Cada vez que revisás, la curva desciende menos y olvidas de manera más gradual. Si revisás varias veces, llega un punto en que la información
pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo y se vuelve cada vez más difícil olvidar esa información. Resumiendo, la curva del olvido funciona así. Aprendes algo hoy, esperas unos días y lo revisas. Con cada revisión, el olvido ocurre más lentamente. Al revisar de vez en cuando, transferís esa información a la memoria a largo plazo, haciendo que sea más difícil olvidarla. Conforme revisas esa información usando la curva del olvido, voy a leer esto, poco a poco la información migra de tu memoria a corto plazo a tu memoria a largo plazo. ¿Y cómo poner todo esto en práctica? ¿Cómo usar la repetición espaciada en la práctica? Acá te presento Anki. ¿Qué es Anki? Anki es un SRS, Sistema de Repetición Espaciada, o software, tipo un programa gratis que pones en tu computadora de repetición espaciada. ¿Okay? Básicamente, Anki es un programa de la computadora enfocado en memorizar información a través del uso de flashcards y la repetición espaciada. ¿Qué son flashcards? Flashcards se ven así, ¿ok? Vas a tomar las frases de un texto, como hablamos de la técnica de estudios de textos con audio. Esto es lo que complementa lo que haces ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Flashcards, acá te mostré la foto. Es como tenés la palabra manzana, digamos, si estás aprendiendo inglés, y atrás está la foto. Entonces, si te sale la palabra manzana, digamos, y si estás aprendiendo español, ¿no? O, por ejemplo, ahí sí puse Apple. Ves la palabra Apple y ahí puedes calificar si entendiste qué significa la palabra y la podés dar vuelta y ves la parte de atrás que tiene la foto de la manzana para verificar que entendiste esto. Así se vería con un texto. Digamos que yo tengo enfrente, lo pongo en Anki y dice Once upon a time there were 3 little pigs. Esto es como empieza una historia típica muy popular de los 3 cerditos en inglés. Y en español pondría la traducción a español, como dijiste que te dije que la vas a ir estudiando frase por frase. Había una vez 3 cerditos. Vas a tomar las frases del texto y ponerlas en tu Anki, frase por frase, la frase en español y la frase en inglés. Vas a tomar las frases del Anki y vas a tomar las frases del texto, ponerlas en tu Anki y eso es lo que vas a hacer en la fase número 1. Vas a complementar estas dos cosas. Estudiar con la técnica de estudio de textos y audios y usar algo como Anki. Y vas a hacer esas dos cosas. Estudiar con historias, pequeños textos y apalancarte con el Anki para llevar toda esa información, todas esas frases que estás aprendiendo de memoria de corto plazo a largo plazo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de la fase número 2, ¿ok? ¿Qué vas a hacer en la fase número 2? Vas a continuar usando esta técnica de estudio de textos con audios, y esto va a ser unos meses después de aplicar con constancia esta primera técnica. Fase número 2, vas a continuar usando la técnica de estudio de textos con audios y también vas a agregar frases bilingües del tipo I+1 al Anki. ¿Cómo usas esta técnica que se llama exploración lingüística? Necesitas explorar y recopilar frases bilingües del tipo I+1, como acabo de decir. ¿Y qué son estas frases I+1? Es una frase que contiene solamente una única palabra o expresión que no conoces. Esto es la fase 2 y va obvio después de la fase 1 porque en la fase 1 vas a crear tu primera base de mucho vocabulario. Después ya en la fase 2 vas a poder encontrar frases que entendés todas las palabras en la frase menos una, ¿ok? Por ejemplo, si en esta frase la única palabra que no conoces es through, digamos the boy, ya sabes qué quiere decir el niño. Y the ball, ya sabes qué quiere decir la pelota. Pero hay una palabra acá que dice through y esa palabra justo no la conocías. Esto sería una frase I+1. Quiere decir I, entendés todo, comprensible, más una que no entendés. ¿Ok?
Entonces, encontrás una palabra que no conoces de un libro, una película o una serie. Tal vez vos te encontrás en esta técnica en esta parte que ya tenés una buena base de inglés, pero te falta, tenés una base en inglés, pero te falta aumentar tu vocabulario. Entonces, encontrás una palabra que no conoces de un libro, película o serie, o un texto en inglés, y encontrás una frase que sea I+1, que tenga esa palabra y conoces todas las otras palabras de la frase, pero esa palabra que no entendés. Y número 3, agregas esa frase con su definición en español a tu Anki. Por ejemplo, vas a poner en Anki, the boy threw the ball, y eso va a ser en la parte de adelante, y la parte de atrás vas a tener el significado de esta nueva palabra que no conoces. Entonces, threw es mover algo con fuerza por el aire usando la mano. También puedes poner la traducción. Threw es tiré. Throw es tirar. Threw, tiré algo. ¿Y por qué frases I+1 y no frases con más palabras que conoces? El contexto de la frase te va a ayudar a inferir el significado de esa nueva palabra. Esto facilita la retención de la nueva palabra. Entonces, si tenés 2 o más palabras desconocidas en una frase, tu mente necesita hacer un esfuerzo mayor para entender el significado de esas otras palabras al mismo tiempo. ¿Ok? Eso hace que tu aprendizaje sea menos eficiente. El aprendizaje de idiomas no se trata solo de acumular más palabras, sino interiorizar y retener las palabras que ya conoces. Por eso esta técnica te ayuda a hacer esto. Y acá tengo un mensajito importante. En la primera fase aún no lográs crear estas frases I+1, ¿ok? Porque no conoces tantas palabras. Por eso lo hacemos solo después en la segunda fase. ¿Y cuáles son las consecuencias de aplicar esta técnica? Si aprendes 10 frases I+1 por día, en un año sabrás 3.650 palabras en inglés. Tenés un estudio más personalizado porque estás identificando específicamente las palabras que no conoces vos, y eficiente porque te enfocas solo en las palabras, como acabo de decir, que vos no conoces. Entonces, esa es la fase 2. Ahora, fase 3, inmersión profunda. Este es un elemento muy importante para no faltar en tus estudios. Cuando te propones aprender inglés, hay 2 elementos clave en este proceso. ¿Y cuáles son esos 2 elementos? Vamos a verlo ahora mismo. El primero es el estudio. ¿Qué significa estudiar? Es la parte que incluye las clases de inglés, ya sea de un curso presencial o en línea. Básicamente el estudio es cuando te sentás y te dedicas a aprender, ya sea en casa o en una sala de clases. Pero ojo, el estudio representa solo el 50% del aprendizaje. Si solo te limitas a estudiar, lamento decirte que no vas a llegar a aprender inglés. ¿Pero qué decís, Sabri? Si solo estudio inglés, ¿no lo voy a lograr aprender? Bueno, pensá bien. Solo recordá a las numerosas personas que conoces, o quizás sea tu caso, que han estudiado inglés durante años en una academia y su nivel de inglés sigue siendo básico. Esto pasa porque el estudio es solo la mitad del proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Sabri? Bueno, tenés que hacer inmersión. Eso es el otro 50% del proceso. No es suficiente solo estudiar inglés. También tenés que sumergirte en el idioma. Y ahora tal vez te estás preguntando, ¿qué es la inmersión? La inmersión es simplemente consumir contenido en inglés, ya sea leyendo o escuchando. Por ejemplo, escuchar podcasts, ver películas, ver series, ver conferencias, por ejemplo, TED Talks, leer libros, ver videos de YouTube. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Todas las personas que se volvieron fluidas en inglés hicieron mucha inmersión en inglés. Y vos tenés que hacerlo también. El gran secreto de la fluidez es la inmersión. El estudio es un complemento, ¿ok? Para obtener los mejores resultados de tu aprendizaje, tenés que combinar el estudio y la inmersión. Funcionan juntos, ¿ok? Solo podés hacerlo después
después de tener una base en inglés, ¿ok? Por eso estoy hablando de esto en la fase 3. ¿Y cómo haces una inmersión profunda? Vamos a hablar de los niveles de dificultad para hacer una inmersión. Nivel número 1, podés ver videos en YouTube, en inglés, con los subtítulos en inglés, o conferencias cortas que tenés contexto a través del título. Tal vez puedes también chusmear los comentarios, darte bastante contexto. Tal vez puede ser sobre un tema que también ya conoces bastante en inglés. O nivel número 2, puedes ver películas y series en inglés con subtítulos en inglés. Y nivel número 3 pueden ser ya contenidos sin subtítulos y empezás a solo escuchar. Bueno, ahora que entendemos la fase 3, vamos a pasar a la fase 4, ¿ok? Y esta va a ser la evolución monolingüe. En la evolución monolingüe vas a primero encontrar una palabra que no conoces de un libro o una película o una serie o un texto en inglés. Paso número 2, vas a encontrar una frase I+1 con esta palabra, como te enseñé. Y paso número 3, vas a agregar la frase I+1 con su definición en inglés a tu Anki. El requisito es haber explorado un mínimo de 2000 frases bilingües para esto. Ahí ya estás llegando a un nivel que le metiste constancia todos los días por bastante tiempo. ¿Cuál es el resultado de aplicar esta técnica? Lo primero que va a suceder cuando empieces a usar esta técnica es que vas a dejar de traducir mentalmente las cosas en tu cabeza. En lugar de eso, vas a empezar a desarrollar un pensamiento directamente en inglés. Además, otra cosa que va a ocurrir es que vas a alcanzar un vocabulario muy avanzado en inglés, lo cual te va a ayudar muchísimo con tu fluidez. Y lo mejor de todo es que vas a utilizar el propio inglés para seguir aprendiendo inglés. Ya estás en la fase 4, ya tenés tanta base que puedes hacer esto. Y esto va a hacer que tu estudio sea mucho más eficiente. Al usar el inglés para aprender cosas nuevas en inglés, vas a poder avanzar mucho más rápido en tu aprendizaje. ¿Ok? Voy a mostrarte, y bueno, entonces esa fue la fase número 4. Ahí es cuando ya te pones a estudiar inglés en inglés. ¿Ok? Evolución monolingüe, ya estás estudiando inglés en inglés. Y la fase número 4 la llamo la fase de comunicación. Voy a mostrarte una técnica que usamos en la fase número 5 de comunicación adentro de mi método. Número 1, vas a desarrollar una base de vocabulario, lectura y listening. Yo recomiendo dedicar un año solo a esto, desarrollar esa base de vocabulario, lectura y listening, llenarte del idioma. Número 2, vas a definir un tema o un asunto sobre el cual te gustaría hablar. Paso número 3, vas a escribir un pequeño texto. 100 palabras es suficiente sobre un tema, y más un tema que te interesa. Acá involucra todas cosas que ya te interesan en español, y lo vas a hacer en inglés. Paso número 4, ahora vas a grabar un audio narrando o hablando sobre el tema. Acá estás practicando tu habla. Y número 5, vas a enviar el texto o el audio que hiciste por ChatGPT para que te haga todas las correcciones y le vas a pedir, dame correcciones para que pueda mejorar mi inglés. Es increíble el ChatGPT, es increíble cuánto ayuda hasta con el aprendizaje de idiomas. Y número 6, cuando recibís las correcciones, reescribís y regrabás el audio correctamente con esas correcciones. Y este proceso lo vas a repetir unas 100 veces. Puede ser uno cada día o puedes hacer varias cada día, dependiendo cuánto querés practicar tu habla y desarrollar. Ya vas a tener tanta base en inglés que esto va a ser algo que va a fluir con mucho más naturalidad de que si tratas de hacerlo al principio. Bueno, para cerrar este video, solo quería dejar bien claro ¿por qué comparto mis métodos y técnicas para aprender inglés? ¿Por qué tengo mi Instagram? ¿Por qué hago videos en YouTube? ¿Por qué organizo eventos como este? Y hago todo esto porque me encanta el inglés y me frustra mucho ver a alguien que quiere aprenderlo y que no lo logre, ¿ok? O que se sienta como que
como que no, yo no quiero que se sientan como que ustedes son el problema. Simplemente es como que necesitas un técnico que funciona. Sé que en la mayoría de los casos una persona que quiere aprender inglés entra en una escuela, paga caro, no aprende y lo peor de todo, sale de ahí pensando que es su culpa por no haber aprendido, lo cual no es verdad. Entonces, si tengo la capacidad de realmente mostrarle a la gente cómo pueden aprender inglés, lo mejor que puedo hacer es compartir esto. También me parece muy importante que vos como estudiante estés empoderado porque sabes cómo se aprende un idioma y ahí estás más como empoderado y tenés más claro cómo va a ser tu jornada. ¿Okay? Tu proceso al aprender inglés. Así que a través de este evento puedo transmitir este conocimiento y llegar a muchas personas. Entonces, qué lindo que estás acá. Y para quienes realmente quieren profundizar en mis métodos y aprender inglés de una manera simple y altamente eficativa o eficiente, creé un programa de estudio cerrado que es mucho más detallado e intenso, donde podés obtener en pocos meses de estudio el mismo resultado que llevarías años y años estudiando en una escuela o con métodos tradicionales. Y daré más detalle sobre este programa en los próximos videos. Y hablando del próximo video, mañana publicaremos el tercer video, yo y mi equipo, el tercer video de El Camino hacia la Fluidez en Inglés, que es nuestra clase en video, que es nuestra clase completa de inglés. Vas a ver una clase completa conmigo e incluirá no solo la videoaula, sino también todo el material de apoyo en formato PDF y MP3 para que puedas estudiar. Vamos a poner en práctica una clase juntos. Con esto vas a ver en práctica cómo funciona este método de enseñanza o de aprendizaje de inglés. Esta clase sigue el mismo modelo de las clases prácticas que doy a mis estudiantes en mi curso cerrado. No te la pierdas porque será una gran oportunidad para conocer un método realmente innovador y diferente. Esta clase fue como que hablé mucho, te di mucho como la idea, pero en la próxima quiero ponerlo en práctica con vos para que realmente puedas ver cómo funciona. Y ahora, para terminar este segundo video de El Camino hacia la Fluidez en Inglés, quiero que dejes tu opinión en los comentarios. Comenta qué te está pareciendo este evento, El Camino hacia la Fluidez en Inglés. ¿Qué aprendiste? Tómate un momento para, no sé si tomaste notas, aprovecha y comenta también lo que aprendiste. Si no tomaste notas, aprovecha que acabas de terminar la clase, regálate unos minutos y comenta qué aprendiste. Toda esa información que agarras ya la estás viendo de nuevo y haciendo que sea hasta más difícil, un poco más difícil olvidarla, ¿ok? Y también me motiva a mí, pero también puede ayudar a motivar y estamos creando una comunidad que le gusta aprender inglés, comentando y interactuando todos juntos en los comentarios. Así que deja tu comentario, tu opinión, yo y mi equipo vamos a leerlo todo y responderles si tienen dudas y nos vemos mañana en nuestra clase, que vamos a tener una clase completa donde vamos a poner en práctica este método y aprender inglés. No te la querés perder. Así que un gran abrazo y nos vemos mañana.